Un día caluroso, cuando el sol castigaba sin piedad la costa, Marisol llegó al restaurante especialmente irritada. Al ver a Carmen rezando frente a la entrada, rodó los ojos. ¿Otra vez con lo mismo? Mejor revisa si tenemos suficientes camarones frescos para el menú de hoy. Carmen se levantó de rodillas, su rostro irradiando serenidad. Señora Marisol, doy gracias al Señor por cada nuevo día y por la oportunidad de preparar comida para la gente. Es una bendición tener un trabajo así. ¿Bendición?, bufó Marisol. Tu trabajo es el resultado de tu esfuerzo, no de tus oraciones. Si eres tan creyente, ve a limpiar el pescado afuera, bajo este bendito sol. La orden era deliberadamente cruel. Limpiar pescado al aire libre con ese calor era una verdadera prueba para una mujer mayor. Pero Carmen, sin perder su amable sonrisa, tomó la cesta con el pescado fresco y se dirigió al patio trasero. «Con gusto, señora Marisol», respondió con calma. Una hora después, Marisol salió al patio trasero. Bajo el abrasador sol caribeño, Carmen limpiaba el pescado con dedicación. El sudor corría por el rostro de la anciana, pero sus manos trabajaban con firmeza. «¿Cómo te va, Carmen? ¿Todavía agradeciendo a tu Dios por este maravilloso trabajo bajo el sol?», preguntó Marisol con sarcasmo. Carmen levantó la mirada de su tarea. Sus ojos eran tranquilos, como el mar en un día sin viento. «Sí, señora, estoy agradecida por cada trabajo. Mire qué magnífica pesca nos ha enviado el Señor a través del bote del señor Ramón. Unos hermosos dorados para nuestro ceviche». El calor y la imperturbable calma de Carmen solo aumentaban la irritación de Marisol. El contraste entre su propia impaciencia y la serenidad de la cocinera era tan marcado como la diferencia entre un mar embravecido y uno en calma. Por la noche, al llegar a casa, Marisol seguía llena de enojo. Ramón ya había regresado de su pesca vespertina y estaba ordenando sus aparejos en la veranda. «Ya no soporto más a esa Carmen con sus eternas oraciones», exclamó. «Un poco más, y nuestro restaurante se convertirá en un refugio religioso». Ramón, con calma, dejó a un lado su red de pesca y respondió: «Amor, ¿qué tiene de malo que rece? ¿Acaso sus oraciones le impiden preparar los mejores platos de toda la costa?» «Eso ahuyenta a los turistas», replicó Marisol cortante. «Si es tan devota, que se vaya a trabajar a una cocina comunitaria de la iglesia». Sin embargo, desde que Carmen trabaja con nosotros, nuestro restaurante se ha convertido en el más popular de la ciudad. ¿Acaso eso no es una bendición?, comentó Ramón con suavidad. «¿Bendición? Es el resultado de mi duro trabajo y de tu pesca fresca. ¿Qué tiene que ver Dios con esto?», replicó Marisol, agitando la mano con irritación. La conversación se interrumpió cuando la pequeña Lucía salió corriendo a la veranda con su cuaderno de dibujo. «Mamá, mira lo que dibujé. Este es nuestro restaurante, y aquí está la tía Carmen cocinando pescado, y encima de ella hay ángeles». Marisol frunció el ceño. «Oh, no. Por favor, no tú también, mi amor. ¿Quién te enseñó a dibujar ángeles?». «La tía Carmen dice que los ángeles la ayudan a preparar los platos más deliciosos», canturreó Lucía alegremente. «Basta», la interrumpió Marisol con brusquedad. «En nuestro restaurante trabajan personas, no ángeles, y el éxito llega gracias al esfuerzo, no a las oraciones». Ramón abrazó con ternura a su hija, que ahora estaba triste. «No te preocupes, mi princesa, tu dibujo es maravilloso. ¿Y sabes qué? Mañana te llevaré conmigo al mar, y verás cómo los ángeles ayudan a los pescadores a encontrar los mejores peces». Lucía se iluminó de alegría, pero Marisol solo negó con la cabeza, irritada. Parecía que esa religiosidad, de la cual intentaba alejar su negocio moderno, estaba infiltrándose incluso en su propia familia. A la mañana siguiente, aún antes del amanecer, la pequeña Lucía ya estaba levantada, emocionada por su primera aventura en el mar.
Marisol observó a su hija, con su chaleco salvavidas recién estrenado, y sintió un nudo desagradable en el estómago. «No me gusta esta idea. Es peligroso llevar a una niña al mar», le dijo a Ramón. «No te preocupes», la tranquilizó él. «Hoy el mar está tranquilo y no iré muy lejos». Padre e hija se dirigieron al muelle justo cuando los primeros rayos de sol tocaban la superficie del agua. El pequeño bote de pesca se balanceaba suavemente sobre las olas, y la niña miraba fascinada las redes y los coloridos flotadores. El día fue maravilloso, pero después del mediodía, el clima cambió drásticamente. Oscuros nubarrones cubrieron el cielo, y el mar comenzó a agitarse. Ramón decidió regresar a la orilla, pero ya era tarde. Una enorme ola cubrió el pequeño bote, volcándolo. «¡Lucía!», gritó Ramón al ver cómo su hija desaparecía bajo el agua. El chaleco salvavidas la empujó a la superficie, pero la fuerte corriente rápidamente empezó a arrastrarla lejos del bote. Mientras tanto, en el restaurante, Marisol sintió una creciente inquietud. Carmen, que estaba rezando frente a su pequeño altar, de repente levantó la cabeza. «Señora Marisol, algo malo está ocurriendo en el mar». En ese momento sonó el teléfono de Marisol. Era la guardia costera. «Señora Gutiérrez, su bote se volcó a 1 milla de la costa. Ya hemos enviado un barco de rescate, pero debido a la tormenta...». Marisol sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Junto con Carmen, salieron corriendo del restaurante y se dirigieron al muelle, donde ya se estaba reuniendo una multitud. A lo lejos se veían las oscuras nubes y las agitadas olas que amenazaban con llevarse lo más preciado para Marisol. Carmen cayó de rodillas, sus labios murmuraban oraciones. «¡Basta!», le gritó Marisol a Carmen. «Tu Dios no es nada. Si existiera, no permitiría que mi pequeña hija se ahogara. Estás despedida. No quiero volver a verte en mi restaurante». Incapaz de esperar más a los rescatistas, Marisol corrió hacia el bote de pesca más cercano, pero la guardia costera la detuvo. «Señora, salir al mar ahora es un suicidio». Marisol luchaba en sus brazos mientras, a lo lejos, el barco de rescate se enfrentaba a las enormes olas. Parecía haber pasado una eternidad antes de que los rescatistas finalmente llegaran a la orilla. Ramón llevaba en brazos a Lucía, inconsciente. Su pequeño cuerpo estaba frío e inmóvil. «¡Mi niña! ¡Mi bebé!», gritó Marisol, corriendo hacia ellos. «¡Al hospital!», ordenó el rescatista, y los llevaron de inmediato en una ambulancia. En la sala de emergencias, Marisol gritaba. «¡Ayuden! ¡Por favor! ¡Mi hija no respira!». El personal médico se llevó inmediatamente a Lucía, dejando a Marisol y Ramón en el pasillo. «Lo siento, pero deben esperar aquí», dijo la enfermera suave pero firmemente. Estaban sentados en el frío pasillo, agarrados de la mano. Ramón estaba mojado del agua de mar, sus ojos llenos de lágrimas y sal marina. Marisol temblaba, pero no por el frío, sino por miedo. Cuando el médico finalmente salió hacia ellos, su rostro era sombrío. «El estado de su hija es crítico. Estuvo demasiado tiempo bajo el agua. Su corazón se detuvo, su cerebro estuvo sin oxígeno. Honestamente, solo un milagro podría ayudarla. ¿Son personas creyentes?». Marisol sintió que la tierra se desvanecía nuevamente bajo sus pies. Ramón la abrazó más fuerte, su ropa mojada empapando su blusa, pero ella ni siquiera lo notó. Una mujer mayor de la capilla apareció en el pasillo. «Dios está con nosotros en los momentos más oscuros», susurró acercándose a ellos. «¡Silencio!», Drenia estalló Marisol. «Si tu Dios existiera, no habría permitido que mi hijo se ahogara. No me hables de Dios». La mujer se retiró silenciosamente, pero su mirada estaba llena de compasión, no de condena. Marisol de repente sintió que no podía soportar más estos pasillos estériles. Pidiendo a Ramón que la llamara cuando hubiera noticias, salió afuera.
Desde el patio del hospital se veía el mar, el mismo mar que siempre les había dado vida y que hoy podría quitársela. Miraba las olas, que aún estaban agitadas, y por primera vez en muchos años se sentía completamente impotente. Para distraerse, Marisol simplemente comenzó a vagar por las calles. Cuando sus piernas se cansaron, finalmente se detuvo y se sentó en un banco frente a una pequeña iglesia antigua. Escondiendo su rostro entre sus manos, dejó que las lágrimas fluyeran. De repente, una voz sonó cerca. Es difícil cuando la vida nos lanza tales pruebas, ¿verdad? Pero cada sufrimiento trae consigo una lección. Marisol se giró. Un desconocido estaba sentado a su lado. En su mirada, Marisol vio comprensión y calma, como si supiera lo que ella estaba sintiendo. Marisol no entendía quién era este hombre o de dónde había venido, pero su presencia la calmaba de una manera extraña. Había algo familiar en él, como si sus caminos se hubieran cruzado antes. Olvidamos buscar respuestas en lo profundo de nuestro corazón. Dios siempre está ahí, esperando con los brazos abiertos. Siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que lo buscan sinceramente. Continuó el desconocido. Una pequeña esperanza floreció en el alma de Marisol. ¿Cree que aún hay esperanza para mí y para Lucía?, susurró. El desconocido asintió con una cálida sonrisa. Siempre hay esperanza, Marisol. Nunca es tarde para abrir tu corazón y permitir que la paz y el perdón divino entren en tu vida. Él comprende tu dolor y está dispuesto a ayudarte a llevar tu carga. Solo necesitas buscarlo y confiar en su amor. Marisol, abrumada por el dolor, cerró los ojos, permitiendo que las emociones y las palabras fluyeran desde su corazón afligido. Quien quiera que seas, Dios o Virgen María u otro santo, te suplico que salves a mi pequeña Lucía. Ella no merece esto. Si realmente existes, por favor, sálvala. Ella es mi luz, mi todo. Necesito desesperadamente tu ayuda. De repente, sonó una melodía en el móvil. Era Ramón. Corre más rápido. Lucía se ha despertado. Marisol se levantó del banco y solo entonces notó que nadie estaba a su lado. El misterioso hombre había desaparecido tan discretamente como había aparecido. Marisol corrió. La esperanza llenaba su corazón, avivando la chispa de fe que apenas comenzaba a arder en ella. En el hospital se lanzó a los brazos de Ramón, llena de alivio. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de su hija, la mente de Marisol recordaba todo lo sucedido. Pensaba en el hombre misterioso, en su desesperada súplica y en la inesperada llamada de Ramón. No encontraba una explicación lógica para estos acontecimientos, pero estaba agradecida por el rescate de su hija. Frente a la puerta de la habitación, el médico los detuvo con una pregunta inesperada. ¿Ustedes rezaron? Lo que sucedió hoy es un verdadero milagro. Su hija despertó cuando ya no había esperanza. La recuperación de Lucía era asombrosa. Los médicos se encogían de hombros, incapaces de explicar este caso. Solo Marisol y Ramón entendían. Esto había sido un milagro que habían suplicado. Al ver a su hija consciente, los padres se lanzaron hacia ella y la cubrieron de besos. De repente, Lucía se liberó de sus brazos y se irguió bruscamente, como si recordara algo. Mamá, papá, cuando estaba lejos, me rodeó una luz cálida y brillante. Vi a un hombre que resplandecía como un ángel. Me sonrió y me dijo que todo estaría bien, que me devolvería a ustedes porque ustedes habían rezado por mí y sus oraciones habían sido escuchadas. Lágrimas de alegría y gratitud nublaban los ojos de Marisol. Abrazó fuertemente a su hija, y Ramón puso su gran mano sobre la delicada mano de Lucía. Sabían que tras la asombrosa recuperación de su hija estaba el mismo Dios. A la mañana siguiente, Lucía se sentía tan bien que la dieron de alta del hospital. Cuando el miedo por su hija se disipó, Marisol sintió que su corazón se encogía de vergüenza por su comportamiento con Carmen.
Con dedos temblorosos, marcó el número conocido. Carmen respondió casi inmediatamente. «Perdónenme». La voz de Marisol tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Fui tan cruel. Ustedes siempre estuvieron a nuestro lado. Siempre nos apoyaron y yo simplemente no entendía. Gracias por sus oraciones. Sé que ayudaron a salvar a mi niña. Por favor, vuelva a trabajar con nosotros». En el otro lado hubo un breve silencio, y luego sonó la voz suave y compasiva de Carmen. «Mi querida, no te atormentes. Lo más importante es que nuestra pequeña Lucía se ha recuperado, y es un verdadero milagro. Seguiré rezando por su salud». A la mañana siguiente, Marisol llegó al restaurante más temprano de lo habitual. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo y el mar en suaves tonos rosados. Junto a la entrada, vio a Carmen. La mujer mayor estaba de rodillas frente a un pequeño altar. Su cabello canoso brillaba bajo los rayos del amanecer. Anteriormente, esta escena habría provocado irritación en Marisol, pero ahora algo había cambiado en su corazón. Sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, por un sentimiento de gratitud hacia esta mujer que había permanecido a su lado, incluso después de todos los insultos. Los pasos de Marisol resonaron en el silencio matutino. Carmen, sumida en la oración, los escuchó y se tensó. Conocía demasiado bien ese caminar, rápido, seguro, autoritario. El corazón de la vieja cocinera se encogió esperando otro insulto, pero no interrumpió su oración. De reojo, Carmen notó cómo la sombra de la patrona se detenía a su lado. De repente, ocurrió lo increíble. Marisol se arrodilló silenciosamente a su lado. Carmen se estremeció por la sorpresa, pero no giró la cabeza, temiendo romper el momento. Sentía cómo los hombros de la patrona temblaban, escuchaba su respiración entrecortada. El ligero aroma a especias que siempre rodeaba a la vieja cocinera se mezclaba con el perfume de Marisol. El delantal almidonado de Carmen crujió cuando, tímidamente, extendió su mano hacia su patrona. Marisol se aferró firmemente a aquella mano arrugada y encallecida por el trabajo, y juntas permanecieron inmóviles en oración. Mercedes sintió que su corazón saltaba a un latido. «¿Gabriel?». Su voz la traicionó, temblando con emoción. «¿Gabriel Ortiz?». El hombre se quedó inmóvil. Lentamente se enderezó, y ella involuntariamente contuvo la respiración. A través de su barba de varios días y ojos cansados, se perfilaban los rasgos de quien alguna vez hizo que su corazón latiera más rápido. Aquel que 10 años atrás era la estrella de su escuela de sumilleres, un degustador genial, capaz de contar la historia de cada gota de vino con los ojos cerrados. Aquel cuya risa Mercedes aún escuchaba en sus sueños. «No me mires, por favor», susurró él, tratando de retroceder a la sombra, como un animal herido. Su voz, una vez tan segura, ahora estaba llena de dolor y vergüenza. «¡Detente!». Ella instintivamente lo agarró de la mano, sintiendo bajo sus dedos la áspera tela del sucio suéter. «¿Qué te ha pasado? Después de irte a Francia, simplemente desapareciste». Un sonido agudo de frenos estremeció el aire. Un BMW negro último modelo se detuvo junto a ellos, brillante y agresivo, como un tiburón entre peces. De él saltó un hombre, alto, bien formado, con un traje impecable, un reloj costoso y un peinado perfecto. Sus ojos parecían poder pinchar como hielo. Se acercó a Gabriel. «¿Qué te estás permitiendo?». Su voz era fría y amenazante. «¿Cómo te atreves a meterte con mi prometida?». Lo agarró, listo para empujarlo. «Pablo, basta». Mercedes se interpuso entre ellos. «Él no ha hecho nada malo». Su voz era firme pero tranquila. Puso su mano en el pecho de Pablo, empujándolo suavemente. «Es Gabriel Ortiz. Estudiamos juntos en la escuela de sumilleres». Pablo se detuvo un momento. Su mirada no dejaba a Gabriel.
Luego, ostentosamente, metió las manos en los bolsillos. ¡Mi cartera!, exclamó Pablo con indignación teatral. ¡Ha robado mi cartera! ¡Llamen a la policía! No he robado nada, dijo Gabriel en voz baja. Su voz sonaba con dignidad, que ni la ropa sucia ni su rostro demacrado podían ocultar. De repente Mercedes notó la cartera junto al coche y se apresuró a recogerla. Pablo, tranquilízate. Tu cartera se cayó. Pablo miró a Gabriel con desprecio, pero se quedó callado. Perdón, Gabriel, dijo Mercedes en voz baja, en lugar de Pablo. Supongo que debo explicarte. Pablo y yo estamos comprometidos. Por cierto, él es director financiero de la bodega de mi padre. Sus ojos se oscurecieron por un momento cuando añadió: Muchas cosas han cambiado en estos años. Gabriel la miró en silencio mientras subían al BMW. Esa noche, Mercedes no podía dormir. El viento susurraba entre las hojas de vid fuera de su ventana en la mansión familiar, y ella seguía dando vueltas en la cama, recordando los años de estudiante. La risa alegre de Gabriel, sus ojos brillando cuando hablaba de la vinificación. Verás, Mercedes, le decía entonces, cada gota de vino es una historia. La historia del sol, de la tierra, de las manos humanas y del corazón. ¿Cómo había terminado en la calle? ¿Qué le había sucedido a aquel joven que podía hablar de vino durante horas? Por la mañana, Mercedes encontró a Pablo en su oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera de caoba, revisando documentos. «Amor», comenzó ella, «quiero ofrecerle trabajo a Gabriel». Pablo levantó la mirada de los papeles. Su rostro se endureció. «¿A ese vagabundo? ¿Estás bromeando?» «Fue el mejor estudiante de nuestra escuela de sumilleres», replicó Mercedes. Pablo se levantó bruscamente. «Ahora es un vagabundo que hurga en la basura. ¿Quieres que trabaje en la bodega de tu padre? ¿En la bodega que tu familia ha construido durante generaciones?» Pablo se aclaró la garganta. Siempre lo hacía antes de decir algo importante. «Además, después de nuestra boda, tu padre me entregará la bodega para administrarla, y quiero que solo trabajen aquí personas probadas». Mercedes se acercó a la ventana. Abajo, los trabajadores preparaban las vides para la nueva temporada. Su mirada se deslizó sobre el antiguo escudo de los montes en la pared, una vid que se abre paso entre la piedra. «La fuerza está en la misericordia», estaba escrito debajo. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja, «mi padre dice que el verdadero carácter de una persona no se conoce por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a quienes necesitan ayuda». Pablo se quedó inmóvil. Sabía lo importante que era la opinión de don Alejandro Montes, no solo para heredar la bodega, sino también para su boda. El viejo se aferraba a los valores tradicionales. «Papá estará feliz de saber que apoyaste mi decisión de ayudar a alguien», añadió Mercedes, tocando suavemente la mano de su prometido. «Él dice que la bondad es la mejor inversión». Pablo suspiró. «Está bien, pero si hace algo mal...» Mercedes lo besó en la mejilla, sin dejarlo terminar. «Gracias, amor». Una hora después, encontró a Gabriel en el mismo lugar cerca del mercado. Estaba sentado en una caja, mirando al suelo. La luz del sol revelaba despiadadamente los agujeros en su suéter, la barba de varios días, sus manos agrietadas. «Gabriel», lo llamó suavemente. Él se sobresaltó y se levantó apresuradamente. «Quiero ofrecerte trabajo», le extendió un sobre. «Aquí está el adelanto. Compra ropa, alquila una habitación. Necesitamos un ayudante de viñatero». «Mercedes, mírame». Su voz estaba cargada de amargura. «Mereces una mejor vida». Ella tomó sus manos. Gabriel bajó la mirada. «No conoces mi historia», y le contó cómo hace 10 años había sufrido un accidente automovilístico con sus padres. Ellos murieron instantáneamente. Él sobrevivió. Una terrible culpa carcomía su alma.
y, finalmente, lo había convertido en lo que era ahora. «Ya ni creo que pueda volver a ser como era», terminó. «Yo sí creo», Mercedes apretó su mano. «Por eso te espero el próximo lunes a las 8 en el trabajo. No llegues tarde». En una semana, justo a las 8 de la mañana, Gabriel estaba de pie junto a las puertas de la viña, con un nuevo mono de trabajo, bien afeitado, con el cabello pulcramente peinado. En sus manos sostenía un pequeño paquete. Mercedes lo recibió en la entrada. Se detuvo por un momento, impresionada por el cambio. En lugar del vagabundo sucio, ante ella estaba el Gabriel que recordaba de sus años de estudiante. Apuesto, elegante, con la cabeza erguida. Él le tendió el paquete. «Es para ti. Sí, una bagatela que vi en una tienda de antigüedades y no pude evitar comprar». Mercedes desenvolvió la tela. En su interior había un sacacorchos antiguo, cubierto de un exquisito grabado de cobre. En el mango estaba grabada una hoja de vid. «Me recordó a tu historia», añadió Gabriel en voz baja, «sobre cómo tu abuelo te enseñó a abrir las primeras botellas». «¿Lo recuerdas?», susurró ella, acariciando con el dedo el grabado. «Lo recuerdo todo», respondió él simplemente. Desde la ventana de su despacho, Pablo los observaba. Sus dedos apretaron el costoso mango de la pluma tan fuerte que se quebró, salpicando de tinta los inmaculados puños. No pasó una semana antes de que Gabriel se adaptara a la viña. Sus manos parecían recordar cada movimiento. Cómo podar la vid, cómo comprobar la madurez de los racimos, cómo embotellar correctamente el vino joven. De vez en cuando, incluso los trabajadores más experimentados de la viña lo consultaban, y él compartía consejos con gusto. Mercedes y Pablo habían sido testigos de esto en más de una ocasión. «¿Qué se está permitiendo?», se enfurecía Pablo. «Peor aún son las miradas que te dirige, Mercedes». «¡Para! ¡Estás siendo ridículo!». Mercedes intentó sonreír, pero su corazón latía más rápido. «Ya veremos», murmuró Pablo para sí mismo. En sus ojos ardía la ira. «Ya veremos quién es el ridículo». Y unos días después, en los pasillos de la viña, sucedió algo importante. Gabriel la vio por primera vez, una mujer elegante con mirada fría. Su impecable traje beige y zapatos de tacón probablemente costaban más que el salario anual de un trabajador local. La rubia se movía con tanta seguridad como si fuera la dueña, no una invitada. En ese momento, Pablo salió de su despacho. Su rostro cambió instantáneamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron, sus ojos se oscurecieron. Un movimiento brusco, y ya la sostenía del codo, y casi la empujaba a la fuerza dentro de su oficina. Desde detrás de las puertas cerradas se escuchó la voz nerviosa de Pablo. «Te dije que no vinieras durante el día. ¿No entiendes lo peligroso que es esto?». Gabriel se quedó paralizado, sintiendo cómo gotas de sudor frío resbalaban por su espalda. El tono de Pablo, sus movimientos tensos, esa misteriosa rubia, todo le ponía en alerta. ¿Qué había entre él y esa mujer? Después de aquel incidente, Gabriel observaba a su jefe más de cerca. Cada jueves, Pablo se quedaba trabajando hasta muy tarde. Justo ese día, un Mercedes negro llegaba a la viña con la misma rubia al volante. Y a la mañana siguiente, Gabriel notaba que faltaban los mejores vinos de la bodega. Su corazón se encogía de desesperación. Necesitaba hablar con Mercedes, pero cada vez que veía cómo sonreía tiernamente a su prometido, cómo lo miraba con confianza, su determinación se desvanecía. Gabriel temía romperle el corazón nuevamente. Después de todo, no tenía ninguna prueba contra Pablo, solo sospechas. Pero un día fue testigo de una llamada telefónica de Pablo. «Verónica, estoy tan cansado de fingir todo el tiempo». La voz de Pablo temblaba. El hombre parecía tan concentrado que no notó a Gabriel detrás de él. El altavoz de su teléfono estaba demasiado alto
y cada palabra sonaba increíblemente clara. «No te preocupes, amor». La voz femenina sonaba casi tierna. «Tan pronto como te cases con tu Mercedes y la viña sea tuya, haremos un trato que nos permitirá vivir como reyes el resto de nuestra vida. Nos escaparemos y finalmente estaremos juntos. Tu ingenua esposa ni siquiera sospechará dónde ha desaparecido la riqueza de su familia». Gabriel sintió que las náuseas le subían a la garganta. Los músculos se le tensaron, el corazón le latía frenéticamente. Instintivamente contuvo la respiración, intentando no delatar su presencia. Pero de repente le cortaron la respiración y comenzó a toser. Pablo se giró instantáneamente. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Pablo brilló algo feroz. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Retrocedió y luego salió corriendo por el pasillo. Pablo no lo persiguió. Parecía que intencionalmente le había permitido escapar. «No puedo callarme», susurró Gabriel para sí mismo, respirando agitadamente. «No puedo permitir que te engañe, Mercedes». En un instante ya estaba en la sala de degustación, impregnada del aroma a vino. Mercedes se giró sorprendida, casi derramando el vino de la copa. «Mercedes», la voz de Gabriel se quebrantaba. «Necesitamos hablar. Pablo planea robar la viña, vender el mejor vino y escapar». Detrás, tras las puertas entornadas, apareció la figura de Pablo. Sus ojos brillaban con un frío destello metálico. «¿Qué estás diciendo, vagabundo?», escupió él. «El único que nos está robando eres tú». Después de estas palabras, se giró hacia Mercedes y continuó. «Le ordené a la seguridad que revisara su casillero. Ven, verás lo que encontraron». En el vestuario, el guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme, sacó 3 botellas de vino de colección del casillero. En el rostro de Pablo apareció una sonrisa ostentosa de triunfo. Mercedes miraba en silencio las botellas, su mirada alternando entre Gabriel y Pablo. «Hay más». Pablo disfrutaba cada palabra. Indagué sobre el pasado de este hombre. Francia, viñedo, Château Mercier. Despedido por consumo sistemático de alcohol en el lugar de trabajo. Múltiples advertencias. Despido final por completa incapacidad laboral. Los labios de Gabriel temblaron. Su rostro se sonrojó. «Es cierto», dijo en voz baja. «Tuve problemas con el alcohol. Después de la muerte de mis padres, me quebré. Bebía todos los días, lo perdí todo. Pero ahora…» Levantó la mirada hacia Mercedes. «Ahora estoy sobrio. Hace 3 años. Jamás me atrevería a robarte algo. Jamás». «Basta», interrumpió bruscamente Pablo. «Llamaré a la policía». Mercedes permanecía en silencio. Su mirada se volvió fría y distante. «Vete de aquí, inmediatamente», finalmente le dijo a Gabriel, y añadió con tristeza. «No quiero que te arresten». Sus hombros se hundieron. Asintió en silencio y se dirigió a la salida. En la puerta se giró, pero Mercedes ya no lo miraba. Quedándose a solas, Mercedes le pidió a Pablo que no la esperara. «Quiero estar sola», dijo ella. «Esta noche dormiré en casa». Cuando todos se hubieron ido, Mercedes se quedó en la viña. Sus pasos resonaban como ecos en los pasillos vacíos. Se acercó a la voluminosa caja fuerte en la oficina de Pablo, introdujo el código habitual, pero nada. Lo comprobó 3 veces, pero la caja fuerte no se abrió. Pablo había cambiado el código sin avisarle. ¿Acaso realmente tenía algo que ocultar? De repente, sonó el móvil. En la pantalla apareció un número desconocido. «Diga», respondió Mercedes. La conversación fue breve, pero cuando colgó, su rostro cambió. En sus ojos brilló determinación. A la mañana siguiente, junto a la viña, Pablo se encontró con una inesperada visita de Gabriel. «¿Qué quieres, vagabundo?», le gritó Pablo. «Hablar. Sé lo de Verónica», dijo Gabriel con calma, pero en su voz se percibía una amenaza oculta.
Mencionó la marca del coche en el que viajaba la rubia, incluso su matrícula. Recordó en qué días lo visitaba y a qué hora. Habló del vino que desaparecía después de sus visitas y confesó que había escuchado cada palabra de su plan para vender el vino y escapar juntos. Pablo se estremeció visiblemente. Su rostro se volvió blanco. ¿Qué quieres? 50.000 euros. De lo contrario, lo contaré todo a la policía. Gabriel sonaba más seguro que nunca. Pablo exhaló aliviado. En su rostro apareció una sonrisa despectiva. No eres tan romántico como parecías, escupió él. Pensé que estabas enamorado de Mercedes, pero resulta que tenemos algo en común. El amor por el dinero. Es por eso que me has descubierto, y es por eso que debes entender por qué organicé este fraude. Pablo sacó una gruesa cartera y se la arrojó a Gabriel. El dinero mueve el mundo, ¿no es así? En ese momento, detrás de ellos sonó la voz de Mercedes. ¡Qué interesante! Se acercó más. Su mirada era glacial. Así que pensabas que podrías usarme. Que no me daría cuenta de cómo robabas a mi padre, de cómo robabas el vino, de cómo planeabas escapar con tu amante. Su voz se volvía cada vez más aguda. Podrías haber sido honesto, pero elegiste el camino de la mentira y la traición. Has humillado no solo a mí, sino la misma idea de confianza. En un instante, Mercedes ya estaba llamando a la policía. Cuando sacaban a Pablo esposado, gritaba: «Te arrepentirás, lo he hecho todo por ti», y le creíste a cualquier sinvergüenza. Mercedes se acercó a Gabriel. Funcionó. En su voz se escuchaba tristeza y al mismo tiempo alivio. «No te arrepientas», dijo Gabriel en voz baja, mirándola a los ojos. «Un alma tan pura como la tuya, Dios siempre la protege. Eres demasiado buena, demasiado misericordiosa para estar al lado de alguien como él. Y hoy el cielo ha demostrado que tus virtudes valen mucho más. Mereces un hombre que sea digno de tu amor y respeto». El sol se elevaba sobre los viñedos. La nueva cosecha se llenaba de jugo, prometiendo ser la mejor de los últimos años. «¿Sabes?», dijo Mercedes mirando las vides. «Papá siempre decía, el vino verdadero, como una verdadera persona, no se reconoce por la etiqueta». Gabriel sonrió. Por primera vez en muchos años se sintió en casa.